La iglesia ha estado en el corazón de Dios desde la eternidad, pero comenzó de modo histórico en la iglesia, en Pentecostés. Miren, nosotros somos una iglesia de 31 años, como estamos repitiendo constantemente, y Dios ya conocía esta iglesia antes que el mundo fuera. Tratemos de pensar, ¿no? ¿Cómo puede existir algo antes que exista algo? Es que Dios en su eternidad pasada para nosotros, Él tenía en su corazón levantar una iglesia en este distrito, el Callao, y darnos este local, luego de haber pasado años pagando alquiler, darnos este local para que desde aquí se cumpla el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Y esto es lo que veremos hoy día. Y la iglesia como institución comenzó en Pentecostés. Esto es como una dama que está esperando un bebé. Hasta que nazca el bebé, ¿hay cuántos meses? Más o menos 9, ¿no? Por algunos se adelantan, otros se atrasan, en fin. Pero pensemos en 9 meses. Entonces, recién en 9 meses, la madre, ya es madre desde que está embarazada, recién es madre oficialmente porque ya puede lactar, dar de lactar, criar y todo lo demás que tiene que ver con el niño. Igualmente la iglesia estaba en el corazón de Dios, pero se hizo realidad en el tiempo cuando el Espíritu Santo descendió en el aposento alto, el día de Pentecostés, donde el Espíritu de Dios descendió sobre todos y la iglesia fue llena del Espíritu y comenzó. Apenas comenzó la iglesia, comenzaron los problemas. Ustedes recuerdan, ¿no? Estaban predicando Pedro, estaba el poder de Dios manifestándose y la gente pensaba que estaban borrachos, en criollo. Ya recién comenzaba la iglesia y ya comenzaron los problemas. Y eso lo vemos a través de toda la historia. Entonces, amados hermanos, como iglesia local tenemos que captar esta verdad. Nosotros ya estamos en el diseño divino establecido desde antes de los siglos. Estamos en ese diseño y estamos en este lugar con un propósito, con una razón. Dios no hace nada sin propósitos. Dios no hace algo si no hay una meta que alcanzar. Y como iglesia local, yo estoy convencido desde que no desde que comencé la IBE Callao, sino desde que comencé a pastorear, que mi tarea como pastor era enseñar. Y enseñar la palabra tal cual. Porque esto es la razón de ser de un pastor. Enseñar. Por eso la Biblia dice que el pastor sea apto para enseñar. Es un requerimiento. Y espero estar cumpliendo en parte ese requerimiento con la ayuda de Dios, por cierto. Entonces, ¿cuál es el propósito de la IBE Callao? ¿Cuál es la razón de ser de la IBE Callao? Ser una iglesia que enseña la palabra. Y durante los 31 años a eso nos hemos dedicado, a enseñar la palabra. Han pasado en estos 30 años una serie de lo que se llama olas de movimiento en la iglesia cristiana. Vino el profetismo, vino el apostolado, vino el asunto de la prosperidad, vino el asunto de los demonios por todo sitio, la guerra espiritual. Y hemos pasado por todo ello y lo que hemos hecho no es unirnos a lo que estaba de moda, por decirlo así, sino hemos seguido enseñando la palabra. Tomando algunas cosas buenas de estos movimientos, sí, algunas cosas buenas, de hecho, porque esos movimientos se basan en una verdad exagerada. Entonces tomamos la verdad, la equilibramos y la enseñamos. Y esa es la razón de ser como iglesia local. Es la razón de su pastor de estar aquí frente a ustedes, agradeciendo esa honra que Dios me ha dado, es enseñar. ¿Y para qué? ¿Para qué vamos a enseñar? Para que usted entienda la palabra. ¿Sabe usted, querido hermano, que en la medida que usted entienda la palabra, en esa medida va a confiar en Dios? ¿Por qué algunos no hacemos lo que la palabra de Dios nos indica? ¿Por qué algunos no obedecemos estrictamente, o no, estrictamente sería imposible? ¿Por qué no obedecemos ciertos mandamientos de Dios? Porque no confiamos en Dios. No le creemos a Dios. ¿Y por qué no confiamos o por qué no creemos en Dios? Porque no entendemos
la palabra. En la medida que vamos entendiendo la palabra, en esa medida vamos a confiar en Dios. Y al confiar en Dios, vamos a actuar de acuerdo a lo que vamos leyendo o entendiendo de la palabra del Señor. Esa es la razón de esta iglesia. Es la razón por la cual Dios nos ha permitido estar como pastores, enseñar. Sería muy fácil, queridos hermanos, siempre he dicho esto, sería muy fácil llenar un templo con manipulando las emociones, motivándolos emocionalmente, pero tendríamos que gente tipo Coca-Cola cuando se sacude, termina la efervescencia y la Coca-Cola es horrible. Pero qué bueno es que ustedes perseveren, aquellos hermanos amados que están tiempo con nosotros, perseveren escuchando la palabra. Espero que sean mejores que cuando comenzaron. Un amén. Es que todos son nuevecitos, ¿no? Bueno, sigamos. Hay una realidad innegable. La iglesia desde el comienzo ha estado en conflicto contra el adversario. O sea, ya es algo que ni siquiera tendríamos que decirlo. En el Evangelio de Mateo 16, 18, Jesús, luego de escuchar lo que Pedro dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Él dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, sobre esa confesión, sobre eso que tú has dicho, voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El Señor Jesús está diciendo algo, que Él está edificando su iglesia. Esta iglesia está como está, no por Luis Meléndez ni por ustedes, está porque el Señor encuentra herramientas útiles en nuestras manos para levantar esta congregación. Al final de los tiempos, cuando todo termine, nadie podrá decir, esto lo hice yo. Tendremos que decir, esto lo hizo el Señor. Él está edificando su iglesia. Por eso una iglesia ocurre con tanta frecuencia que alguien dice, bueno, el Señor me ha dicho que levante una iglesia, y comienzan de repente de buen corazón, de repente con una sana intención, pero si Dios no está en el negocio, las cosas no funcionan. Y es por eso que muchas congregaciones pequeñas surgen por tantos lugares en el mundo, que hoy día sobreviven un mes, 2 meses, un año y luego ya no pueden seguir avanzando. Y la razón no es culpa del pastor ni de los hermanos que asisten a esa congregación, es que no están dentro del orden establecido por Dios. Y si Dios no edifica la iglesia, en vano trabajan los edificadores. Entonces, y cuando hablamos de las puertas del infierno, tenemos que captar algunas ideas en esta mañana todavía para ir avanzando. Se entiende las puertas del infierno, porque no dice las puertas de la iglesia, las puertas del infierno. Las puertas del infierno son todo lo que el diablo hace para afectar a la iglesia. ¿Ok, amados? Miren, no son las puertas de la iglesia, son las puertas del infierno. Es el lugar desde donde Satanás, a través de sus demonios, a través de sus huestes infernales, desarrollan estrategias, desarrollan metodologías para afectar a la iglesia del Señor. Entonces las puertas, ¿la iglesia tiene puertas? Sí, la iglesia tiene puertas. La Biblia dice que llamarás a tus puertas alabanza. La puerta de la iglesia es alabanza y sus muros se llaman salvación. Interesante cómo Dios llama las puertas. Por eso la iglesia, y esto lo veremos en la semana que estaremos hablando de la adoración, ¿qué cosa es? La adoración y la alabanza es un arma de guerra. Haciendo un pequeño paréntesis, miren, queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros pasamos tiempos a veces que menos que como que se nos chispotea? Estamos medio bajoneados, medios así desganados. ¿A cuántos les ha pasado eso? Ay, poquitos nomás. ¿Quién como los demás? Dios mío, caramba. En verdad me sorprende tener una iglesia tan pura y santa. ¿Sabe usted que cuando
nos bajoneamos, estamos con crisis, estamos con problemas, estamos enfermos o con alguna necesidad, el enemigo mete pensamientos al por mayor en nuestra mente y corazón. Nos vienen pensamientos, ¿para qué soy cristiano? Mira, Dios no te ama. Y tantísimos tipos de pensamientos para empeorar nuestra situación. ¿Me explico? Entonces, ¿qué debiéramos hacer? Dios nos ha dado al ser humano, ni los ángeles lo tienen, le ha dado a los seres humanos ¿cómo le digo? El privilegio de cantar. Solo los seres humanos cantan. Y como cristianos cantamos a Dios. Algunas veces los casados le cantamos a las esposas, ¿no? ¿O no? A ver, casados, ¿le ha cantado algún día a su esposa? Pobre esposa, que es cómo habrá sufrido, ¿no? Pero bueno, como nos ama, nos soporta. Pero le cantamos a Dios, porque Dios nos dio la capacidad de cantar para cantarle a Él sin dejar de cantar en plano horizontal. Entonces, cuando cantamos a Dios en medio de una crisis, nuestro centro ¿cómo se dice? De atención deja de ser el problema y se convierte en Dios. La Biblia por eso habla de sacrificios de alabanza. ¿Sí? Cantar a Dios cuando nos cuesta cantar, cuando no queremos cantar, cuando quisiéramos gritar en vez de cantar, ahí se sacrifica alabanza. Y los momentos críticos de crisis son los mejores momentos para cantar. Porque comienzas cantando renegando y terminas cantando gozoso. Amén. Eso lo veremos cuando estudiemos la última semana de este mes sobre alabanza y adoración. Las puertas del infierno implica persecuciones, dolor, sufrimiento y todo ello, todo lo que hay. Y en medio de eso, mire usted, la iglesia es más que vencedora. Cuando decimos que la iglesia es más que vencedora, algunos hemos confundido pensando de que ser más que vencedor significa que no tendremos problemas, que no tendremos dificultades, que todo nos debiera salir bien, que haya todo lo que uno quiera y uno reciba todo lo que nos anhelamos, que no debiéramos enfermarnos, que no debiéramos pasar momentos difíciles. Y eso es totalmente falso. La Biblia dice y explica con tanta claridad: en el mundo tendremos aflicción. Yo les he explicado un montón de veces qué significa la palabra aflicción. Es la papa en el prensador de papas. O sea, cuando tengas problemas, tú estás siendo prensado. Ahora, ¿para qué prensamos a la papa? Para hacer puré. Con leche, con mantequilla Gloria, no use margarina, un poquito de sal. Ahora, ¿qué es más rico, dígame usted? ¿La papa sancochada o el puré? El puré, y si lo compones, le pones una presa de asado con su juguito, ya. Entonces, cuando somos prensados por las dificultades, debiéramos salir mejor que cuando comenzamos. Y una forma para hacerlo es que en ese proceso que es doloroso, la crisis, la dificultad, la enfermedad, la necesidad, usemos lo que Dios nos ha dado, la capacidad de cantarle a Dios. Amén. ¿Alguno de ustedes ha sido de repente hincha de los boleros cantineros? Sírveme otra traga con cantinero. Cuando la persona que le gustaba el trago entraba en una crisis, ¿a dónde iba? A la cantina. ¿Y qué música escuchaba? Los boleros cantineros. ¿Y el bolero cantinero qué le hacía? Más lo hundía. A llorar, ¿no? A llorar. Bueno, bien que saben, ¿eh? Ay, Dios. Entonces, por eso, queridos hermanos, en medio de el más que vencedor, significa que Dios nos sostiene en medio de todas las crisis. Romanos 8:31 al 39
Es un pasaje extraordinario que lo conocemos. ¿Qué podremos decir? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Entonces, miren lo que dice. Dios está a tu favor. Entonces, nadie podrá ponerse en tu contra. Y la pregunta lógica surge, si nadie se puede poner en contra de mí, ¿por qué tengo problemas? ¿Es lógico? Si Dios está de tu lado y Él te defiende, ¿por qué tenemos problemas? ¿Por qué pasamos lo que pasamos? Es una pregunta lógica, pero cuando Pablo está mencionando que Dios está por nosotros, no significa que Él va a librarnos de los problemas, sino que Él va a estar a nuestro lado, a nuestro favor, en medio de los problemas, para que los problemas no nos acaben, porque es el propósito del diablo. Viene a robar, a matar y a destruir. Sigue diciendo Pablo, no, ¿quién podrá condenarnos? ¿Quién podrá acusarnos? Etcétera. Cristo murió, todo ello, pero avancemos. A pesar de estas cosas, ¿dónde estamos? ¿Dónde estoy? ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? Dice la palabra. Tenemos problemas, aflicciones, perseguidos y pasamos hambre, estamos en la miseria, en peligro o bajo amenaza de muerte. Miren lo que Pablo dice. Dios está a mi favor, todo esto me pasa. Y en ese contexto dice, somos más que vencedores. Porque los problemas no podrán destruir ni a la iglesia ni a un hijo de Dios. Amén, hermanos. Por el sello que Dios ha puesto en nosotros. El sufrimiento es parte. En el mes siguiente vamos a hablar acerca del sufrimiento. Ya vamos a cantar la canción Sufre pero no sufre, del famoso. Oiga, ese señor que cantaba esas canciones y cantaba tan feo, un hombre muy sabio. A todos sus hijos profesionales de primer nivel. O sea, él se hacía el tontito, pero haciéndose el tontito ganaba plata. ¿No? Bueno, dejémoslo eso ahí. Entonces, preguntémonos, ¿a qué iglesias ataca el diablo? En términos generales, a todas. Pero hay un enfoque, él está atrás. Hay un enfoque. Imagínense, a ver, ¿quién de ustedes le gustaría jugar en la selección del Perú? A ver, habla, a nadie. Ahí está. Ya. Entonces, ahí está. Ay, se me fue tu nombre, hijo. ¿Cuál es tu nombre? Sí. Cristian, se me va. A mí se me van los nombres, como ustedes saben. Cristian, ya. Entonces lo llama el señor, ¿cómo se llama el entrenador? Ese señor mayor. Dice, vamos a llamar a Cristian para que juegue de, ¿qué puesto? Puntero, mentiroso o verdadero. De puntero. Entonces, ¿va a jugar con quién? ¿Con quién va a jugar? Con Ecuador, creo que va a jugar la próxima, ¿no? Entonces, el entrenador del otro equipo dice, bien, ¿quién juega? Ahí juega este moreno que juega en el Boca Juniors. Sí, ¿no? Ese, bueno, es bien bravo y es grande. Y juega fulano, sutano y Cristian. Entonces va y revisa. Cristian, uy, este chibolo. Y comienza a ver, ¿en qué club ha jugado? En el club de su pueblo, de su barrio. Ah. ¿Cuánto pesa? Peso pluma. Entonces, ¿usted cree que va a orientar defensas para que cuide a Cristian? Sí, por si acaso, ¿no? De repente de chiripa le puede salir. Pero va a cuidar más ¿a quiénes? A los que son buenos, a los que tienen todo un trasfondo de buen jugador. ¿Me dejó entender, amados hermanos? O sea, el entrenador va a cuidar a Cristian de miraditas, de lejitos, por si acaso. Entonces, miren, amados hermanos, Satanás ataca a cualquier iglesia, pero especialmente ataca a aquellas que están en un proceso de crecimiento natural. ¿Qué es un crecimiento natural? Es lo que ocurre con nuestros hijos. Nuestros hijos cuando nacen, una cosita así, ¿no? 40, 45 centímetros, algunos un poco más largos, medio metro. Así nacen los niños. Y cuando uno tiene a su bebito, dice, ¿cuándo caminará? Y comienza al año a caminar y lo ve petizo todavía. ¿Cuándo crecerá?
¿Y cuándo termina de crecer? ¿No ha tenido hijos? Oye, aquí puros, o todavía están chiquitos. Ese es nieto. Los hijos, el ser humano crece 15, 17, 18 años, en algunos casos dan su último estirón y dejaron de crecer. De ahí comienzan a crecer de costado, no de para arriba. Pero miren, amados hermanos, es todo un proceso natural. Dependiendo de la alimentación, el crecimiento se hace normal. Entonces, Dios es sabio y trabajó 3 años con 12 para luego con esos 12 ir estableciendo lo que hoy día es la iglesia en un crecimiento natural. Entonces, como IBE Callao, comenzamos con 13 hermanos, que yo siempre llamo a los 13 de la ida del gallo. Ahí tuvimos 3 años y Dios comenzó con esas maneras. Salimos a Tomás Valle, primero a un local, otro, ahí comenzaron a llegar los hermanos. Yo siempre me he preguntado por qué cuando salimos recién comenzamos a ver gente nueva que se quedaba. Porque ¿qué ocurría en el lugar donde estábamos? Llegaba gente, estaba un domingo y al siguiente domingo nunca más se le volvía a ver. O sea, era medio raro para mí. Yo seguí firme porque Dios puso en mi corazón la convicción que era el lugar que yo debía estar. Y no tenía que ver la cantidad, sino mi perseverancia y fidelidad. Ahí cuando comenzamos en el primer local comenzaron a llegar, y acá hay algunos hermanos de aquel local cuando llegaron allí, comenzaron a congregar. Pasamos a un segundo local que era chiquito y ahí hicimos cultos en la calle, hacíamos los domingos. De ahí pasamos a otro local y de ahí pasamos acá. Durante estos 31 años hemos ido creciendo poco a poco, porque su servidor no tiene una desesperación por los números. Ese me preguntan, ¿cuántos miembros tiene tu iglesia? No sé, le digo. No los cuento. Porque no hay una desesperación. Porque los números dicen poco, amados hermanos, a los ojos de Dios. Uno puede ver 1000 y para Dios, y cuando Dios mira su iglesia, que supuestamente tiene 1000, no tiene 1000. Porque el Señor conoce a los suyos. Entonces, hay iglesias como la nuestra que están en un proceso de obediencia a lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Dos cosas fundamentales. Y quisiéramos que pudieran comprenderse lo que voy a decir. Primero, la visión de la iglesia no puede ser diferente a la visión de Dios. Dios quiere primero que evangelicemos, como iglesia, que evangelicemos. No es que adoremos, es que evangelicemos. Porque si no evangelizamos y adoramos, estamos en desobediencia. Y si estamos en desobediencia, nuestra alabanza y adoración no sirve para nada. Entonces, lo primero, y es el énfasis que hemos puesto de hace unos años atrás. Dios ha sido bueno con la IBE Callao porque nunca hemos hecho una campaña de evangelismo. Recién, ¿hace cuántos años estamos así con esto del evangelismo? ¿Quién tiene una? No está Alicia. Alicia tiene ¿Cómo? Antes de pandemia, ¿no? Sí, antes de pandemia comenzamos. En que Dios habló a mi corazón que teníamos que salir a sembrar la palabra. Porque esa es la tarea, van y siembran la palabra. Algunas veces los hermanos, y siempre yo les digo, no, es la palabra, pero algunos quieren que se salve la persona, quieren que haga su confesión de fe. Está bien, la señora hace su confesión de fe y nunca aparece por acá. Es lo curioso, ¿no? Pero no, ese no es el punto, amado hermano. No es el punto que vengan acá. El punto es que escuchen la palabra. Porque la palabra por sí sola tiene el poder, crea o no crea la persona. Reconozca a Jesús o no reconozca, la palabra es poderosa. Primero, porque esa persona puede decidir por Jesucristo y la palabra funcionó. Si esa persona no cree en Jesucristo, la palabra será su juez en el tiempo final de condenación. O sea, la palabra no pierde uno cuando predica la palabra, siembra la palabra, no pierde. O sea, si usted va y predica 100 y ninguno quiere escucharle, usted cumplió. Amén.
Esa es la primera tarea fuera de la iglesia. La segunda tarea es dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia, mi trabajo, diseño de Dios, es que ustedes entiendan la palabra. Porque si no entienden la palabra, ustedes no confían en Dios. Porque si uno no confía en alguien, no va a creer lo que es en esa persona. Por eso es tan importante los procesos de esta iglesia: discipulado, escuela bíblica. Escuela bíblica, discipulado. ¿Por qué? Porque el deseo, amados hermanos, es que usted entienda lo que Dios dice. Porque en el entendimiento de lo que Dios dice, usted va a aceptar la verdad como lo que es verdad. La gran pregunta que nos hacemos, y usted debe hacerse: ¿por qué no hacemos algunas cosas que sabemos? En la casa, hablemos del hogar nomás. Algunas cosas que usted sabe que debe hacer y no las hace. ¿Cuál cree usted que es la razón? ¿Será que el diablo es más poderoso? No, dice Jesús. El Señor tiene razón. Entonces, ¿dónde está el problema? En uno que sabe la verdad, pero no cree la verdad. No basta saber la verdad, hay que creer la verdad. Entonces, amado hermano, ese es el trabajo para adentro. Y ustedes casi todos han escuchado a los diversos pastores que predican acá. Casi todos tienen un perfil de enseñar. No, el pastor, casi todos los pastores tienen ese perfil: enseñar, enseñan, enseñan. No predican en el sentido clásico de la palabra, enseñan. Porque tal como el pastor, tal son los pastores, en su gran mayoría. Ok, hermanos. Es la misión que Dios da a la iglesia, y como iglesia local asumimos que es lo que Dios quiere que hagamos. Y durante estos 31 años, la primera parte no lo hemos hecho. Es lo raro, hermanos, de esta iglesia en su primera etapa. ¿Cómo pudo crecer sin hacer campaña de evangelismo? El evangelismo clásico. Entonces, y a mí ¿qué se dice? Me hacía preguntar, ¿cómo es? Y de puro curioso comencé a preguntar: ¿quién te trajo, hermano? ¿Cómo viniste? Es que me invitó fulano. Es que me invitó sutano. O sea, fue por relaciones. Es otra forma de evangelismo efectivo. Entonces, la IBEC, ya como muchísimas iglesias, estamos siendo afectados por ataques malignos. Que no significa, amados hermanos, que los demonios están ganando espacio. No. Sino que está atacando a gente como ustedes con problemas, dificultades, situaciones críticas, problemas familiares, problemas con los hijos, problemas entre hermanos de sangre, problemas en el trabajo, etcétera. Una serie de situaciones como para decir: ¡ala que! No, ¿cómo que? Hacernos perder nuestra confianza en quien hemos creído para mirar las circunstancias que nos rodean. Así que, amado hermano, si usted está pasando problemas, está en una buena etapa. Pastor, usted está loco. No. Mi casa pasa problemas. Mi esposa está con un problema, un ojo que no ve. Está con un problema del otro ojo, que está con la mácula, que es una enfermedad degenerativa, que un día, salvo Dios se entrevenga con un milagro, va a perder la visión, se va a quedar ciega. Somos los pastores. Mi hija Liz, que está ahí sentadita, está batallando con varias cosas a la vez. Tantos años oramos, siempre clamamos por un milagro y ahí está. Usted solo no está pasando problemas. Pero ¿qué nos mantiene? Saber que a pesar de que yo no entienda, porque no tengo nietos, por ejemplo, a pesar que yo no entienda por qué Liz, a pesar que oramos y mucha gente ha orado por ella y mucha gente sigue orando por ella,
Yo sigo con una confesión de fe, porque yo entiendo, he entendido que aunque no entienda, Dios tiene el control. Y ese entendimiento, Dios tiene el control, pone paz en mi corazón. Ya, yo soy torpe, no entiendo. Pero como Dios tiene el control, si el televisor hablara, te preguntaría, ¿por qué me cambias? ¿Y a ti qué te importa? Yo soy el dueño. A veces nos pasa eso, ¿no? Pasan unas circunstancias difíciles. Y uno dice, ¿qué pasa, Señor? Yo soy el dueño, punto, se acabó. ¿Quién es tu dueño, amado hermano? Dios. Y Él tiene el control. Algunas veces tiene que pasar situaciones, porque la crisis, y eso es cierto, hermano, saca lo bueno y lo malo, lo feo que te hay en nosotros. Ahí se ve lo bueno, la confianza en Dios, se ve lo malo, ¿y por qué me pasa esto? Y se ve lo feo cuando comenzamos a reaccionar en función de la situación que estamos. Bueno, pues eso vamos a aprender el próximo mes, ¿ok? Vamos, avancemos. ¿Y cuál es el primer ataque o el ataque más feroz de Satanás contra la iglesia? Es quebrar la unidad. Y para ello, uy, ¿cómo se va la hora? Ustedes me entienden demasiado, pues. Déjenme predicar. La iglesia de Corinto es una iglesia clásica. La fundó el apóstol Pablo junto con Bernabé y con otro grupo de hombres realmente poderosos que edificaron la iglesia en base de sólidos fundamentos bíblicos. Pasados los años, el apóstol Pablo estaba dando vuelta en el sentido de ir predicando de allá, fundando iglesias. Ese era su trabajo. La iglesia comenzó a tener problemas como cualquier iglesia, y llegó un momento en que la iglesia estaba tan llena de problemas que uno se asombra que una iglesia bíblica fundada por Pablo tenga estos problemas. En los capítulos que encontramos, en los 16 capítulos de 1 Corintios, encontramos los siguientes problemas. Primero, divisiones. Segundo, juicios de hermanos contra hermanos. Esta semana, ayer sábado, he estado en una reunión 2 horas tratando de arreglar un problema de lío de este grupo con este grupo, que yo te hago juicio, tú me haces juicio. ¿Y por qué me haces juicio? Es que tú dices que dice, y no, tú dices que dice. ¡Ey! 2 horas y una taza de café. Y por allá por la Castellana, yo pensaba que era más cerca, casi el fin del mundo. Y no llegamos a nada. El jueves supuestamente otra vez vamos a seguir con ese lío. El juicio de un hermano contra otro hermano. Y son pastores, Excesos en la cena del Señor. En los tiempos bíblicos, para tomar la cena del Señor, en contraste con lo que se acostumbra en muchas iglesias, ahí se comía antes de la cena. ¿Y cómo se hacía? Imaginémonos que somos la iglesia de Corintios. Y cada hermano traía, con su grupo familiar, traía su comida. Entonces había hermanos que tenían sus chivilines y traían pues su calú guantán, pero extra large. Ahí traía, sí, hay en toda iglesia que tienen su capacidad y pues traía lo mejor que podía traer. Pero también había hermanos pobres que traían pues sus 3 papas sancochadas y su poquito de ají para darle el gusto. Entonces los hermanos que tenían miraban y menospreciaban a los que tenían pues poquito, esos haraganes, ociosos, qué sé yo. Y los hermanos de acá miraban allá y esos que es creídos y tal. Se deja entender. Eso había, y eso Pablo dice, deben discernir bien el cuerpo de Cristo, si no están comiendo juicio y tomando juicio. Mira qué peor problema. Y a algunos se les iba de la mano la copa. Algunos medios entre pisco y nas que estaban tomando la cena del Señor. Qué feo. ¿Qué otra cosa había? Problemas ¿dónde estamos? Tolerancia al pecado sexual. Miren, en esta iglesia se cometió un pecado sexual que es escandaloso en el mundo. Y la iglesia, bien, gracias. El pastor, bien, gracias. Los hermanos, bien, gracias. Cosas feas. Problemas en el uso de los dones espirituales. En un culto donde estaban ahí moviéndose poderosamente, de repente alguien grita, Jesucristo es anatema. Maldito quiere decir eso.
Y todos dicen amén. Hermano, si alguien dijera eso acá, lo crucificamos. Como ya les he contado de una oportunidad, por insistencia invité a un predicador. Y yo no quería, desde el comienzo, desde que comenzó, yo le escuché un mensaje, no dice, no quiero verlo en la iglesia. Pero el pastor que lo había traído, estaba chinchando, pero no va a quedar mal ya pues venga, en un día miércoles. Y el predicador vino y comenzó a hablar de los 7 montes, el monte que la iglesia debe conquistar, la educación, debe conquistar esto, aquello, lo otro, 7 montes. Yo decía, esta tontera, esto suena bonito, pero es irreal. Pero ya casi terminando dijo, pero quiero decirles algo de la peor doctrina que ha entrado a la iglesia, doctrina demoníaca, diabólica. Entonces yo paré las orejas. ¿Y cuál va a ser? Yo tengo mi relación, a ver si estamos de acuerdo en algo. Y dijo, la segunda venida de Cristo por su iglesia. Yo lo escuché y dije, sigue hablando, yo le quito el micrófono y lo boto. Pero el hermano dijo esto y Dios lo bendiga, y ¡pum!, se fue. No sé si me vería la cara y dijo, me va a matar. Miren, amados hermanos, y tuvimos que tratar a algunos, quizás recuerdan de aquel tiempo. Pero miren, eso, había ese tipo en esta iglesia. Incredulidad. Algunos dicen, no va a haber resurrección, eso es mentira. ¿Se puede imaginar una iglesia con esos problemas? Por eso algunos que dicen, la iglesia debería ser como la iglesia apostólica. No. Para ser como de Corinto, no. Así como estamos bien. Amén. Ahora, según el criterio natural, ¿cuál es el peor problema que pasaba esta iglesia? Uno diría el pecado sexual. Otros dirían el juicio. ¿Cómo es posible que estén peleando la cena del Señor? Y usted sabe que Pablo comienza no tratando esos problemas, sino tratando sobre la división. 4 capítulos sobre el problema de la división, el 1, el 2, el 3 y el 4. Cuando habla de los dones, 3 capítulos. Cuando habla de la resurrección, doctrina, 1 capítulo. Cuando habla del pecado sexual, ni siquiera 1 capítulo. Cuando habla de la cena del Señor, 1 capítulo. Uno diría, debió hablar más para tener más. No, habló de la unidad. Y cuando en la Biblia encontramos un orden, el orden significa que lo primero siempre será primero. Entonces, el peor problema que pudiera pasar en una iglesia, que haya pecado sexual, posiblemente lo hay acá. Que haya ahí pleitos entre hermanos, la que nunca va a faltar. Que alguno sea medio hereje, bueno, calladito, quizás solapa. Pero miren lo que Dios dice. Primero, la división. Comienza hablando sobre la división como el mayor problema que una iglesia pudiera pasar. Avancemos. Veamos a Dios. Dios es trino y uno. ¿Qué significa esto? Que Dios es 3 personas y es un solo Dios. Pero cuando revisamos las Escrituras y comenzamos a ver las funciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, son diferentes. ¿Quién muere por los hombres? El Hijo de Dios. No, Jesús es el nombre del Hijo de Dios encarnado. El Hijo de Dios. Él muere. No es el Padre envía. Es decir, cada persona de la Trinidad tiene su función diferenciada de los demás. Sin embargo, a pesar de las diferencias que tienen en función, son uno y andan en absoluta armonía. Por eso Jesús dijo, lo que tú me has enseñado, lo que he visto que tú haces, eso he hecho. O sea, el Padre como maestro diciéndole, mira, hoy día tienes que enseñar la parábola de los terrenos. Mira, hoy día tienes que sacar a ese demonio. Mira, hoy día, etcétera. Y el Hijo obedecía lo que decía el Padre. No decía, ¿y por qué, Señor? No, yo quiero enseñar sobre otra cosa más bonita. No, lo que el Padre decía. Y algunas de sus enseñanzas eran controversiales y algunas enseñanzas levantaban polvo
oposición. Entonces, como la iglesia es obra del Dios Trino y Uno, es una en el Espíritu. Por eso Efesios 4:3 en adelante dice: hagan todo lo posible por mantener la unidad del Espíritu, porque hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Entonces, mantener la unidad es nuestra tarea, pero porque la iglesia es una. No es una en el sentido de todos pensamos igual y todos hacemos las mismas cosas. No todos aquí son hinchas de la U. Algunos son hinchas de equipos equivocados, pero ¿qué se va a hacer, amado hermano? Así, eso no nos hace mejores ni peores. Si usted es hincha de la Alianza, es mi hermano, aunque no me gusta. El equipo, ¿no es cierto? El equipo, yo no hablo de usted. No, a algunos no les gusta el tallarín para nada. Y el tallarín es el plato del cielo. Somos tan diferentes. Algunos tenemos un nivel de educación y otros tienen otro nivel. El que uno tenga más o menos nivel de educación no le hace mejor ni peor que el otro. Somos diferentes. Algunos son mujeres, otros son hombres acá, es lógico, ¿no? Y las mujeres están mirando los detalles y, ay, le falta esto, ay, mire, le falta aquello. Los hombres, no, igual nos da. No observamos detalles, salvo algunos que siempre los hay, ¿no? Especialmente los arquitectos que les gusta mirar los detallitos, pero que aquí no. Somos diferentes, casados, solteros, edades, pero somos una unidad en la diversidad que debemos correr tras un objetivo señalado por Dios. Cada uno haciendo lo que debemos hacer. Esto es más o menos para que se entienda qué parte de su cuerpo usamos para peinarnos. Cuando usted se va a peinar, los que todavía se peinan, yo ya no. Sí, pues hermano, si ustedes me vieran mi foto de muchacho, envidiarían mi pelo. Ahora ya no queda eso ya. Pero ¿qué parte de su cuerpo usa usted para peinarse? ¿La mano? Ya se desentornilla la mano y la mano solita. ¿El brazo? Solamente el brazo. ¿Qué parte de su cuerpo usa? A ver, trate de pensar. Los dedos, las manos, sacan sus dedos, ¿sí? No tienen peine, usan los dedos. Todo su cuerpo, amado hermano, sus ojos. Y yo me acuerdo de mi mamita, yo tenía tenía un remolino medio rebelde. Y mi mamita cuando me peinaba, como este no se quería poner en su sitio, hasta eso, mire. Entonces, mire, para una acción tan simple que es peinarse, todo el cuerpo funciona. Entonces, esa es la iglesia, un cuerpo. Cada uno en su función, cada uno en su lugar, cada uno con su responsabilidad dada por Dios. Pero todos haciendo algo que Dios quiere que hagamos, como hemos mencionado. En cambio, la naturaleza del diablo es dividir. Lo hizo en el cielo. Cuando él era Lucifer, pudo dividir el mundo angelical. 1/3 de los ángeles siguieron la mentira que Lucifer le sembró en su mente. Dividió en el huerto del Edén entre el hombre y la mujer y Dios. Por eso Dios tuvo que expulsarlos del huerto. Dividió al hombre y la mujer. Esta mujer que tú me diste es la culpable. Y comenzó la canción: usted es la culpable de todas mis desgracias y todos mis desvelos. Ahí comenzó. Y luego continúa con la división de hermanos. Caín y Abel, uno mata al otro. O sea, Satanás ha trabajado durante toda la historia de la humanidad dividiendo, porque en el principio maligno: divide y vencerás. Y lo ha hecho y lo hace en las iglesias locales, porque la división debilita
la vida. Y no significa necesariamente que en una división, que un grupo de hermanos dice: pastor, nos vamos. ¡Pam! Y se van por allá y levantan otra iglesia. También es eso. Pero puede haber división. 1, 2, 3, 4. Aquí hay 4 filas o 4 grupos. Entonces los hermanos de acá no ven bien a estos hermanos, y estos no ven a estos, y estos no ven a ninguno de los demás. Y estamos juntos. ¿Sabe usted? Me viene a la mente ahorita. Hace años atrás, cuando su servidor tenía bastante pelo, para seguir la línea de pensamiento que de hace un momento, fui a trabajar a Cartavio, Casa Grande, de las cooperativas azucareras de aquellos tiempos. Entonces, en ese tiempo habían 4 iglesias en Cartavio, en Casa Grande, cada una mediana y una pequeña, qué sé yo. Y la cooperativa los llama a los pastores y dice: ¿para qué tener 4 lugares? Mejor construyamos un templo grande para todos. La cooperativa pagaba todo. Uy, los hermanos felices. Y construyeron un templo gigante, grande, con aulas para niños. Pero era una belleza. Entonces, una vez que terminó de construir, ahora ¿quién va a ser el pastor? Y se armó la tole-tole, porque los 4 querían ser pastores principales. Ninguno quería ser la cola, todos querían ser cabeza. Entonces, ¿en qué terminó? Se dividieron. Al punto que el culto que yo fui la primera vez, están ahí y cantaron, predicaron, y al final sale el que hace anuncios: hermanos, por favor, mañana viene el grupo 2, ustedes no se les ocurra venir mañana, porque viene el grupo 2. Nos toca el día, por decir, día viernes nos toca nuevamente, así que de aquí nos vemos el viernes. Pueblo chico, infierno grande, por cierto. Y eso continúa, no sé hasta cuándo habrá continuado, cómo estarán hoy día. Y eso, ¿por qué, amados hermanos? Como veremos en este momento, usa el orgullo, el creer que uno es mejor que otro, el juzgar a otro menos que uno. El orgullo es uno de los pasos que llevan a querer crear un grupo alrededor de uno. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6 es muy interesante la primera murmuración que hubo en la iglesia. ¿Qué pasaba? La iglesia de Jerusalén, siguiendo la costumbre judía, cuidaba a las viudas y a los huérfanos. ¿Y cómo los cuidaba? Dándoles cada día su ración de alimento. Cada día les daba su ración. Esa era la forma judía de ayudar al necesitado. Entonces, en la iglesia de Jerusalén habían viudas que hablaban hebreo, y habían viudas que hablaban griego, no hablaban hebreo. Entonces, ocurre que las personas encargadas de repartir dijeron: estas griegas no merecen mucho porque no hablan hebreo. Estas que hablan hebreo, el idioma de Dios, según la mentalidad judía, el idioma de Dios, merecen más. Y comenzó la murmuración de los unos contra los otros, comenzando la iglesia. En ese tiempo Pedro andaba y su sombra sanaba a los enfermos. Satanás se metió buscando dividir la iglesia con la murmuración, que es sencillamente hablar mal de otro. En el famoso dicen que dicen. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Ha escuchado eso? ¿Y quién dice? No, dicen que dicen. Pero dime el nombre del que dice. No te puedo decir el nombre, pero dicen que dicen. Qué terrible, ¿no? Satanás sabe trabajar en esto. Veamos y avancemos un poquito en Gálatas 5:15. La murmuración que crea grupos contrapuestos en una iglesia, el apóstol Pablo lo define así: siempre están mordiéndose y devorándose unos a otros. O sea, cuando estamos murmurando unos de otros, estamos mordiéndonos y devorándonos unos a otros. Entonces, cuando alguien murmura de otro, baja de nivel de hombre a ser como casi un animal, una fiera que muerde y devora.
Entonces, usted, querido hermano, algunas veces usted no puede evitar escuchar una murmuración. No se puede evitar. Muchas veces sin querer, queriendo, uno escucha, alguien viene y nos cuenta algo. Ya, no podemos evitarlo. Usted, que ahí termine con usted. Pero si de esos bravos, debe decir, a ver hermano, vamos al hermano que tú hablas, delante de él me lo vas a decir. No lo va a hacer, ¿no? No lo hace porque son unos cobardes. Primero eso, son muy valientes para hablar, pero no son valientes para confrontar, ser confrontados. Entonces, en usted termine, amado. No seamos multiplicadores de la actividad maligna, de estar que escucho algo y lo cuento a otro. Guardemos y presentémoslo delante de Dios. Aunque el chisme es rico, pero es maligno. ¿Me escuchó? El chisme es, ¿cómo es el chisme? Rico, ¿no? Pero maligno. Y esto ocurre en todos los niveles, aún a nivel familiar. ¿Cuántas familias están distanciadas porque alguien habló algo que no era cierto? Y la persona lo creyó, porque es muy fácil creer la mentira. Es muy fácil. Tú puedes tener la verdad y no te van a creer porque una mentira se convierte más poderosa que la verdad. Y lo que hemos vivido, ese tipo de problemas. Sabemos que uno puede tener la verdad y puede presentar la verdad, pero no te aceptan porque la verdad conquistó su mente, porque ese es el efecto maligno de una murmuración. Nuestros ministerios. Miren, desde que vine en Trujillo no tenía casi problemas a nivel pastoral. Vine a Lima y comenzaron mis problemas. Llegando a Lima me acusaron de ser un pastor infiltrado. Miren, eso me acusaron, un pastor infiltrado. Gracias a Dios que yo vine de Trujillo. Es toda una historia bien larga, pero el pastor, el encargado de dar todas esas recomendaciones, me dio una recomendación, pero así como si fuera ya el non plus ultra de los pastores de Trujillo. Yo no sé si feliz porque yo me venía o porque así me veía, pero el asunto es que me dio una buena recomendación que me hizo callar la boca de ellos, pero no se callaron en el sentido de que no siguieron hablando. Porque en esos tiempos, estamos hablando del año 86, la forma de predicar era a punta de gritos, y a su nombre gloria, y quién vive, no, que no está mal, que de vez en cuando digo, cuando decimos amén, amén, ok, pero a veces ocurre que hacemos tantos estribillos que como que la enseñanza pierde su hilación. Yo soy tranquilo así. Y me acusaban de que yo soy de la letra, porque yo ando siempre. Hoy día ya estamos con la tecnología, pero en aquellos tiempos se escribía a mano. Yo subía con mis notas. Ya cuando ya tenía una máquina de escribir, ya tenían en ese tiempo, yo subía con mis textos. Luego dije, estas copias lo debe tener la iglesia. Y conversando con un pastor amigo, me dice, hay unos mimeógrafos manuales que tú mismo lo puedes hacer. Dime dónde lo hago. Y yo hice un mimeógrafo. Y yo sacaba copias, como hago con los TCPs, sacaba copias y le repartía a todos los hermanos. Gratis. Encontré un hueco donde vendían el papel. ¿Recuerdan la guía telefónica? Las páginas amarillas. Encontré un hueco que me vendieron casi regalado. Y eso daba y daba. Y llegaba a los hermanos, este pastor de letra nomás, pura letra. Un montón de cosas más, amados hermanos. Pero ¿cuál ha sido mi respuesta? Señor, mira, punto, seguí yo para adelante. Yo he seguido para adelante. Me molestaba, sí, me molestaba un momento, y a veces un poquito más que un momento. Pero yo decía, no, ¿y qué gano molestándome? Yo aprendí, aquí en Lima aprendí que si yo me enojaba y me mantenía enojado, la persona que me ofendió me estaba manejando. Y dije, no. Quien me maneja a mí es Dios y luego mi mujer. ¿No es César? ¿Así es César?
Habla la verdad. No está. ¿Qué dicen las damas? Haciendo, ¿cierto? ¡Ay, Dios mío! Sí, así es. Entonces, miren, amados hermanos, no podemos evitar, pero usted no reaccione. Si usted se escucha que han hablado mal de usted, la Biblia dice que si tú no eres culpable, considérate bienaventurado. Entonces, ¿qué quiere decir? Cállate, no respondas. Encárgale al Señor, justo juez, que a su tiempo y a su manera juzgará y pagará. Hay un dicho antiguo: los molinos de Dios muelen lento, pero fino. Porque cuando alguien nos habla mal de uno, y dice: yo te lo entrego, pero rápido, haz algo, por favor. No, Dios se demora. Dios se demora en tomar justicia. ¿Y por qué se demora Dios? Porque le da oportunidad, primero, al que ofendió para que se arrepienta, y segundo, para cuidar nuestro corazón. Porque Dios no va a hacer nada por ti si en nuestro corazón hay resentimiento. ¿Está claro? ¿Me dejan entender, amado? Creo que no. Sí, no, sí. Ustedes son inteligentes como su pastor, solo que se quedan sorprendidos algunas veces. Así que, amado hermano, usted tranquilo, siga para adelante y avancemos. ¿Qué dice Dios de los que murmuran? Tito 3, 10, 11. Miren cómo lo dice Pablo: si entre ustedes hay individuos, ni siquiera dice hermanos, individuos que causan divisiones, dale una primera, una segunda advertencia. Y aquí nace, a la tercera va la vencida. Después de esto, no tengas nada más que ver con ellos. En otras palabras, tú tienes que darle una oportunidad, una segunda oportunidad, la tercera va la vencida. O sea, miren cómo Dios juzga y cómo considera a quienes causan divisiones. Romanos 16, 17 y 18. Ahora, mis amados hermanos, les pido algo más: tengan cuidado con los que causan divisiones. Tengan cuidado. Se van a ver, y los hay en toda iglesia, los hay. En este culto no, en el primero y segundo sí, quizás. Alguien debería decir amén, ¿no? Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente. Pablo fue buena gente poner inocente. Yo hubiese puesto otra palabra, por cierto. Y esto es profético. Judas 18, 19 advierte que en los últimos tiempos habrá gente burlona, cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos, nuevamente no los llama hermanos. ¿Cómo? Quien causa división no es un hermano. Oiga, miren, recién me doy cuenta. Individuos. Uy, bueno, tengo que revisarlo un poquito más. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Proféticamente está. Y la iglesia local, la IB Callao, no tiene un antídoto contra ese problema. Pero tenemos la posibilidad de no permitirle que afecte nuestra integridad. Y eso es lo que Pablo dice en Efesios 4:3. Esfuércense. Entonces, hay algo que tenemos que hacer. Dice, en mantener la unidad del Espíritu. O sea, ya la unidad es un hecho. Entonces tenemos que esforzarnos. Es como que tú estás en tu casa y quieres mover un mueble pesado de tu casa. Y ahí está tu hijo, está tu esposo, está un amigo que te visita. ¿Qué cosa tienes que hacer? Decir, ayúdenme, por favor. Se van a cargar este mueble. Imagínese usted que usted carga de acá y el otro quiere ponerse en esta posición. Y quieren llevarlo para allá. ¿Qué pasaría? No pasa nada.
Se acaban el tiempo sin hacer nada. Pero si todos empujan hacia el lugar indicado, el mueble o lo que fuera llega allí. La iglesia, la IBE Callao, una iglesia amada por Dios y amada por nosotros. Tenemos un objetivo. Recuerden, salir, sembrar la palabra. Es el llamado a todo creyente, no solamente a los que tienen evangelismo, a los que tienen el don de evangelismo, a todo creyente. Jesús cuando subió al cielo dijo, y me serán testigos. Y eso habla a todos. O sea, usted puede acompañar a salir a evangelizar los sábados, 2 horas de ofrendar a Dios, 2 horas los sábados, de 2 a 4. Disculpe, de 4 a 6. Se reúnen acá atrás en el parque. Usted va. Dice, yo no sé evangelizar. Ok, puede acompañar. Ahí dan tratados, entonces puede repartir tratados. Y se aprende viendo, se aprende escuchando. Así como algunas damas aprendieron a cocinar el arroz con pollo viendo cómo lo hacía mamita. Entonces así se aprende el evangelismo, viendo. Y de repente usted resulta mejor evangelista que el que lo está enseñando. Sabe Dios. Pero necesitamos que entendamos esta pauta. Dios nos llama a salir. Porque el interés de Dios, la iglesia está salva. Estamos salvos, amados hermanos, nos vamos al cielo. Ya viene el Señor, ¡pum!, nos vamos. Pero la gente de afuera que no escuchó la palabra no tiene la oportunidad de ser salva. Y somos nosotros llamados a ir y compartir el mensaje de Cristo. La tarea dentro es la palabra. Estudiar la palabra, aprender la palabra, en todas las formas que lo hacemos. El TCP es una herramienta para que usted pudiera entender más la palabra. Hoy día, en este mes, han faltado TCPs. El mes pasado nos sobraron. Y luego evaluando, dijimos, es que en el mes pasado hubo no sé qué cosa en Fiestas Patrias fue, ¿no? Sí, Fiestas Patrias 28. Sí, el 28 de julio. Sí, pues para el mes de agosto, ¿no? Para el mes de agosto hubo una situación de un domingo que no se pudo vender y bueno, no se pudo vender todo. Se quedaron algunos. Y este mes ya faltó. Y qué bueno que falte, porque indica que ahí me han pedido, pero hacer un TCP es un trabajazo, hermano. No, hacemos de cantidad, porque hay que mandarlos cortar y todo ello. Pero en el mes que viene se va a estudiar Proverbios. Este mes estamos con 1 Timoteo. Ese está facilito, ¿no? Los que han usado su TCP el mes pasado con profetas menores, salieron medios así, turulatos pero qué lindas lecciones ha habido en esos libros. El próximo mes tendremos Proverbios. Ya tenemos programados qué libros vamos a ir viendo mes a mes. ¿Y qué hacemos? Un corto pasaje bíblico. Y de ese corto pasaje bíblico, sacamos principios bíblicos y usted responde 3 preguntas. Si se sigue ese esquema, amados hermanos, usted ya no solamente va a leer, va a entender. Y cuando usted entienda lo que está escrito, usted va a aplicarlo a su vida.